Hace más de 150.000 años, en una región todavía salvaje del sur de África, un grupo de Homo sapiens se acurrucaba alrededor de un fuego titilante. La luz de las llamas se reflejaba en las paredes de una cueva, proyectando sombras que se mezclaban con la neblina matinal que se filtraba desde el exterior. Manos, cuerpos y rostros se dibujaban efímeramente sobre la roca, como si intentaran narrar historias que hoy apenas podemos reconstruir. Afuera, la vasta sabana se extendía hasta donde alcanzaba la vista, poblada por manadas de animales y acechada por depredadores cuyo rugido se confundía con el viento. Dentro, el fuego no solo proporcionaba calor y protección, ofrecía un espacio para la contemplación, el asombro y tal vez los primeros indicios de pensamiento simbólico. Si trajéramos a uno de esos humanos al presente, cortáramos su cabello y lo vistiéramos con ropa moderna, podría caminar por una ciudad contemporánea sin llamar la atención. Sin embargo, durante la mayor parte de estos 150.000 años, sus huellas culturales eran mínimas. No encontramos pinturas rupestres elaboradas, ni adornos personales sofisticados, ni rituales funerarios complejos. Apenas herramientas de piedra talladas rudimentariamente, restos de hogueras, huesos de animales cazados y señales de una vida dedicada a la supervivencia cotidiana. Y luego, alrededor de hace 50.000 años, el registro arqueológico cambia de manera abrupta. Aparecen pinturas en cuevas profundas, cuentas decorativas, figuras talladas y estrategias de caza mucho más complejas. Incluso hay indicios de que se aventuraban a cruzar cuerpos de agua hacia islas lejanas, lo que denota una planificación y habilidades de navegación avanzadas. Durante décadas, los científicos pensaron que este salto repentino en la creatividad humana se debía a una mutación genética vinculada al famoso gen FOXP2, responsable de la capacidad del lenguaje. Sin embargo, hallazgos posteriores mostraron que los neandertales también poseían este gen. La explicación no podía ser tan sencilla. Excavaciones en Blombos, Sudáfrica, revelaron piezas de ocre con patrones geométricos de hace 100.000 años y cuentas de conchas probablemente usadas como adornos o símbolos de estatus. En Pinnacle Point, restos de fuego de hace 164.000 años indican un uso deliberado del entorno y la recolección de mariscos, evidencias de planificación avanzada y pensamiento estratégico. Fragmentos de cáscaras de huevo decoradas y herramientas compuestas muestran mentes capaces de proyectar el futuro, crear con intención y transformar su entorno conscientemente. Todo apunta a que la modernidad no surgió de un evento único. Se fue gestando lentamente entre ensayo y error, migraciones y colaboraciones entre especies humanas. Este recorrido nos obliga a replantearnos la idea de que la creatividad humana apareció de golpe. No. Somos herederos de un tapiz complejo de especies, ideas y técnicas que se entrelazaron durante milenios. Cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender nuestra historia profunda. Suscríbete y acompáñame en este viaje, porque apenas estamos empezando a explorar el misterio de los 150.000 años perdidos, y lo que descubramos desafiará todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados. Nos alejamos del fuego de aquella cueva y seguimos los pasos de los primeros Homo sapiens mientras recorren la tierra salvaje hace aproximadamente 160.000 años. Cada movimiento estaba medido, cada gesto cargado de intención. El suelo está sembrado de piedras que alguien con una precisión sorprendente ha convertido en hachas de mano y raspadores. No son simples piedras fracturadas al azar. Muestran planificación, repetición y un nivel de habilidad técnica que habla de cerebros que ya pensaban más allá de la supervivencia inmediata. En sitios como Pinnacle Point, en la costa de Sudáfrica, los arqueólogos encontraron restos de herramientas de piedra cuidadosamente talladas y restos de fuego que indican un uso controlado para procesar alimentos como mariscos que requerían conocimientos del comportamiento de las mareas y de la conservación de los recursos. Cada fuego encendido, cada piedra afilada es un testimonio silencioso de la inteligencia de estos humanos y de su capacidad para anticipar el futuro. Aquí, la supervivencia no era solo instinto, era estrategia. Pero lo más fascinante no se encuentra solo en las herramientas, sino en los indicios de pensamiento simbólico. Fragmentos de ocre con líneas grabadas datan de hace 100.000 años en Blombos y se cree que podrían haber tenido un significado más allá de lo utilitario. Patrones geométricos probablemente usados como marcas de identidad, símbolos de grupo o simples expresiones de creatividad. Poco después se descubren cuentas perforadas de conchas que podrían haber servido como adornos personales o como indicativos de estatus. Cada objeto nos habla de una mente capaz de abstraer, de atribuir significado y de comunicarse a través de símbolos, aunque no tengamos palabras escritas para ellos. Incluso las técnicas de manufactura revelan un pensamiento complejo.
la selección de piedras específicas, el control del fuego para endurecer herramientas, el uso de adhesivos primitivos para unir fragmentos. Todo indica una capacidad de planificación y experimentación. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de transformar su entorno con intención y creatividad. Y mientras estos humanos caminaban entre arbustos, ríos y rocas, probablemente compartían conocimientos, enseñaban técnicas y quizás contaban historias sobre sus presas y sus miedos, estableciendo las primeras formas de cultura compartida. Estos hallazgos desafían la narrativa clásica de que la creatividad y la modernidad surgieron de golpe hace 50.000 años. En realidad, la chispa de la cultura ya ardía, aunque débil y dispersa, durante decenas de miles de años. Cada herramienta, cada marca, cada fragmento de ocre es una prueba de que los primeros Homo sapiens no eran simples sobrevivientes. Eran innovadores, observadores, capaces de abstraer y proyectar sus pensamientos hacia el futuro. Mientras avanzamos en este recorrido, debemos imaginar no solo las herramientas y los fuegos, sino también las vidas detrás de ellos. Grupos humanos que enfrentaban depredadores, cambios climáticos y escasez de recursos, pero que aún así experimentaban, creaban y transmitían conocimiento. Cada hallazgo arqueológico es un eco de esa vida, un puente que conecta nuestro presente con un pasado que, aunque perdido en gran parte, sigue revelándose a quienes saben buscar. En lo profundo de la cueva de Blombos, hace unos 100.000 años, un Homo sapiens toma un fragmento de ocre rojo. Sus dedos lo sostienen con cuidado y con un surco preciso graba líneas entrecruzadas sobre su superficie. No es un gesto casual. Cada marca parece responder a un patrón, a un significado que hoy no podemos descifrar, pero que para él tenía sentido. Mientras tanto, el fuego crepita, iluminando las paredes y lanzando sombras que se retuercen como fantasmas del pasado. Ese simple acto, aparentemente minúsculo, es uno de los primeros ecos de la mente simbólica. Alguien pensando más allá de la supervivencia inmediata, alguien dejando huellas de su pensamiento para otros, aunque esos otros quizá nunca las vieran. En la costa, en Pinnacle Point, hace aproximadamente 164.000 años, los humanos no solo tallaban piedras para cazar, también manipulaban el fuego para cocinar mariscos, endurecer herramientas y aprovechar su entorno de manera estratégica. Esto requería memoria, planificación y conocimiento del comportamiento del medio ambiente. La evidencia sugiere que estos grupos ya compartían conocimientos, enseñaban técnicas y tal vez transmitían historias sobre los peligros y las presas. Cada acción era un acto consciente, un paso más hacia la construcción de cultura. Lo fascinante es que no se trata solo de utilidad. La decoración de cáscaras de huevo de avestruz halladas en el refugio Deep Cliff, también de Sudáfrica, indica que estos humanos buscaban belleza, orden o significado en los objetos que tocaban. Las cuentas perforadas hechas de conchas no eran necesarias para sobrevivir. Eran símbolos, posiblemente señales de identidad, estatus o pertenencia. Y mientras esos primeros Homo sapiens caminaban, cazaban o recolectaban, también estaban construyendo un mundo simbólico invisible. Una red de significados que conectaba a los individuos y les permitía proyectar ideas sobre su entorno y sobre sí mismos. Cada hallazgo arqueológico que desenterramos revela la mente compleja de estos antiguos humanos. Herramientas compuestas, restos de adhesivos primitivos, planificación de alimentos y selección de materiales muestran que estos grupos podían pensar varios pasos adelante, anticipar problemas y buscar soluciones innovadoras. Sus vidas no eran simples reacciones al entorno. Eran acciones conscientes, experimentación y creatividad encarnadas en piedra, fuego y pigmento. Y aún así, durante decenas de miles de años, estos signos de cultura y pensamiento simbólico permanecieron dispersos y fragmentarios, apenas perceptibles en el registro arqueológico. Aún así, su existencia demuestra que la modernidad no apareció de golpe hace 50.000 años. Ya estaba gestándose, lenta, tenue, entre herramientas, fuego, marcas y objetos decorados, aguardando un momento en que se volviera más evidente. El misterio de estos 150.000 años perdidos no es solo la ausencia de registros. Es la certeza de que, aunque los restos sean fragmentarios, hubo mentes conscientes, planificadoras y simbólicas que pavimentaron silenciosamente el camino hacia la cultura humana tal como la conocemos. Cada surco de ocre, cada concha perforada, cada herramienta cuidadosamente tallada, nos recuerda que el Homo sapiens de entonces era un innovador silencioso, dejando pistas que hoy nos permiten reconstruir, aunque parcialmente, un mundo que parecía perdido para siempre. En un pequeño abrigo rocoso de Kafseh, en lo que hoy es Israel, hace unos 90.000 años, un grupo de humanos realiza un acto que parece trivial a simple vista, pero que revela algo extraordinario. Entierran a uno de los suyos.
El cuerpo yace cuidadosamente colocado, rodeado de fragmentos de ocre rojo, tal vez restos de pigmento para marcar el suelo, tal vez señales de respeto o quizás símbolos de una creencia que jamás llegaremos a comprender completamente. Este no es un simple entierro, es la evidencia más temprana de que los Homo sapiens comenzaron a conceptualizar la muerte, a reconocer que la vida tenía un final y que aquel final podía ser marcado con un gesto consciente. No muy lejos, en la cueva de Skull, restos humanos acompañados de objetos cuidadosamente seleccionados refuerzan la idea de que estos primeros humanos no solo sobrevivían, meditaban sobre su existencia. Los adornos personales, como collares hechos de conchas y dientes perforados, indican que ya había códigos de identidad, de pertenencia, quizá incluso de estatus social. Cada objeto elegido, cada acto aparentemente simple, refleja una mente que puede abstraer, que puede pensar en símbolos y significados, que puede proyectar intenciones hacia otros miembros del grupo y hacia generaciones futuras. En la misma época en Sudáfrica, las capas arqueológicas de Pinnacle Point muestran un uso controlado del fuego que va más allá de la simple supervivencia. Los Homo sapiens manipulaban llamas para cocinar, procesar herramientas y posiblemente realizar rituales que unían a la comunidad. La planificación requerida para estas actividades revela un pensamiento avanzado, una capacidad de anticipación que nos recuerda que no estaban reaccionando instintivamente, estaban creando un orden dentro del caos de la naturaleza. Estas prácticas funerarias y rituales tempranos nos muestran que la mente humana ya estaba despierta a lo simbólico, mucho antes de lo que las teorías clásicas solían admitir. No se trataba de una chispa repentina hace 50.000 años, sino de un proceso largo y gradual, donde cada acto, cuidar a un enfermo, enterrar a un muerto, decorar un objeto, construía la base de lo que más tarde llamaríamos cultura. Y sin embargo, la arqueología nos recuerda que la evidencia de estos comportamientos es fragmentaria. No todos los entierros eran elaborados, no todas las conchas eran decoradas, no todos los fuegos revelaban rituales. Había épocas de silencio, de simples sobrevivientes, intercaladas con destellos de creatividad y simbolismo. Es en ese contraste, en esa intermitencia, donde reside el misterio más profundo de estos 150.000 años perdidos, cómo una especie que ya pensaba, planificaba y se simbolizaba a sí misma permaneció casi invisible en el registro arqueológico, como si su historia hubiese sido borrada en parte por el tiempo. Cada hallazgo, un entierro, un pigmento, un adorno, nos permite asomarnos a esos mundos remotos y nos recuerda que la humanidad no surgió de repente. Fue un tejido de actos conscientes, decisiones y experimentos, dispersos y silenciosos, que poco a poco fueron acumulando significado. El Homo sapiens de entonces ya no era solo un sobreviviente, era un ser capaz de comprender la muerte, de proyectar símbolos y de comenzar a construir comunidad y cultura, aunque gran parte de su historia haya quedado oculta en la arena del tiempo. En las entrañas de una cueva de Sudáfrica, hace más de 100.000 años, un Homo sapiens sostiene un fragmento de ocre negro y lo desliza con cuidado sobre la roca. La pared blanca se tiñe con líneas, puntos y formas que no representan presas ni herramientas, sino algo que solo su mente puede concebir: símbolos. Cada trazo es un intento de plasmar pensamientos invisibles, de dar forma a ideas que no se ven, de comunicar algo que va más allá de la supervivencia inmediata. Es el primer indicio de que la humanidad estaba comenzando a construir un mundo simbólico, un lenguaje de imágenes que conectaba individuos y generaciones. No se trataba de simples dibujos. Las excavaciones en Blombos muestran que los pigmentos eran cuidadosamente seleccionados, mezclados y aplicados con intención. Los patrones geométricos de hace 100.000 años revelan una planificación sorprendente. Líneas que se cruzan, secuencias repetidas, composiciones que sugieren memoria, organización y propósito. Cada marca podía ser un signo de identidad, un aviso para el grupo, o incluso un ritual que ayudaba a comprender el mundo y a su lugar en él. Mientras tanto, en Pinnacle Point, restos de fuego manipulados estratégicamente para cocinar mariscos y procesar herramientas muestran que estos humanos podían combinar acción y pensamiento abstracto, utilizar recursos de manera planificada, anticipar problemas y transmitir conocimientos. Esta planificación, unida a las marcas simbólicas, apunta a que ya existían formas primitivas de lenguaje. Tal vez no palabras articuladas como las nuestras, pero sí signos, gestos y códigos compartidos que permitían coordinar la caza, la recolección y la vida en comunidad. El hallazgo de cuentas perforadas de conchas utilizadas como adornos personales o indicadores de grupo refuerza esta idea. Cada objeto decorado es un mensaje. Pertenezco a este grupo. Mi estatus es este. Este es mi lugar en la comunidad. La simbología no surge de repente.
Emerge de la necesidad de comunicar, de organizar y de proyectar la identidad más allá del instante presente. Estos indicios muestran que la modernidad no apareció como un evento aislado hace 50.000 años, sino que se fue gestando gradualmente. Durante decenas de miles de años, los humanos practicaban, experimentaban y transmitían conocimientos y símbolos. Pintar, grabar, decorar, planificar el fuego y las herramientas eran actos conscientes que construían cultura. Cada marca de ocre, cada línea en la pared, cada concha perforada, era un paso más en la construcción de la mente moderna. Y sin embargo, todo esto ocurre en paralelo a un silencio arqueológico. Durante mucho tiempo, estas señales parecían dispersas, invisibles, como si la historia de la creatividad humana se hubiera perdido entre las capas de sedimento. Esa combinación de destellos de ingenio y vacíos persistentes es lo que hace que el misterio de estos 150.000 años perdidos sea tan fascinante. Nos recuerda que la humanidad no surgió de repente como un rayo de genialidad, sino como un lento despertar. Un proceso acumulativo silencioso, lleno de pruebas, errores y pequeños triunfos que al final nos dejaron las primeras huellas de pensamiento simbólico y comunicación intencionada. Hace unos 120.000 años, pequeños grupos de Homo sapiens comienzan a abandonar los valles costeros y las sabanas conocidas, adentrándose en territorios desconocidos, atravesando ríos caudalosos, bosques densos y terrenos abruptos. Cada paso fuera de su hogar representa un acto de valentía, pero también de planificación avanzada. Llevar provisiones, escoger rutas seguras, prever cambios climáticos y anticipar la presencia de depredadores. Estas migraciones no son casuales. Son un reflejo de mentes capaces de proyectarse en el futuro, de imaginar escenarios posibles y de coordinar acciones dentro del grupo. En sitios arqueológicos de Israel como Kafseh y Skul, los restos humanos muestran que estos grupos ya dominaban técnicas de caza sofisticadas, utilizaban fuego de manera controlada y decoraban objetos personales, evidencias de que su pensamiento simbólico y su organización social viajaban con ellos. Mientras cruzaban montañas y ríos, también llevaban consigo símbolos, objetos decorativos y muy probablemente historias compartidas que servían para cohesionar al grupo y transmitir conocimientos esenciales para sobrevivir en entornos nuevos y hostiles. La adaptación al entorno no se limitaba a la supervivencia física. En Pinnacle Point, hace unos 164.000 años, la explotación de recursos marinos demuestra una planificación compleja. Recolectar mariscos en marea baja, procesarlos, conservarlos y distribuirlos estratégicamente. Cada decisión revela un entendimiento del ecosistema y la capacidad de anticipar resultados. No eran meros cazadores, eran estrategas que aprendían a transformar la naturaleza a su favor, integrando conocimiento ecológico con habilidad técnica y cooperación social. Al mismo tiempo, estos grupos experimentaban con herramientas cada vez más especializadas. Hachas de mano, raspadores y puntas de proyectil reflejan una estandarización sorprendente y una transmisión cultural de habilidades entre generaciones. Cada innovación era cuidadosamente observada, imitada y perfeccionada, mostrando que la cognición humana ya estaba profundamente interconectada con la cultura. Aprender, enseñar, experimentar y transmitir se habían convertido en pilares de la vida cotidiana. Y mientras sus cuerpos avanzaban por nuevos territorios, sus mentes también viajaban hacia horizontes invisibles. Símbolos grabados en ocre, objetos decorativos y quizás primeras formas de lenguaje rudimentario servían para consolidar identidades, alianzas y estrategias colectivas. Todo ello demuestra que la modernidad conductual no apareció de golpe hace 50.000 años, como se pensaba. Estaba siendo tejida pacientemente durante más de un siglo de milenios en los movimientos, decisiones y gestos de estos caminantes del mundo. El misterio de esos 150.000 años perdidos se vuelve aún más fascinante al comprender que cada paso, cada objeto y cada fuego controlado eran fragmentos de un proceso largo y deliberado. Un proceso que combinaba supervivencia, pensamiento abstracto, creatividad y simbolismo que moldeó lentamente la humanidad que conocemos hoy. Hace aproximadamente 90.000 años, en los valles de Kafseh y Skul, se observa algo extraordinario. Grupos de Homo sapiens reunidos en torno a actos conscientes que van más allá de la supervivencia. Los entierros cuidadosamente preparados no solo muestran respeto hacia los muertos, sino que también reflejan la existencia de normas sociales y códigos compartidos. Los cuerpos y los objetos depositados junto a ellos, fragmentos de ocre, conchas perforadas, herramientas, sugieren que ya había conciencia de la identidad del grupo y un reconocimiento simbólico de la vida y la muerte. Al mismo tiempo, los hallazgos de cuentas y adornos personales indican que la comunicación no era solo verbal o gestual. Los símbolos eran vehículos de información social.
Un collar de conchas perforadas podía señalar pertenencia a un clan, rango dentro del grupo o incluso experiencia adquirida. Cada objeto decorado era un mensaje silencioso, un puente entre individuos y generaciones, una forma temprana de lenguaje simbólico que cohesionaba la comunidad. En paralelo, la cooperación para cazar grandes presas o recolectar recursos escasos exigía planificación compartida y coordinación precisa. Los grupos debían anticipar movimientos de animales, coordinar ataques, proteger a los miembros más vulnerables y distribuir los recursos de manera justa. Cada éxito dependía no solo de fuerza o habilidad individual, sino de la capacidad de organizar, transmitir conocimientos y mantener la cohesión del grupo. Incluso la expansión cultural hacia nuevas regiones revela un pensamiento avanzado. Restos humanos y herramientas encontrados en Arabia y Asia sugieren que hace entre 70.000 y 80.000 años, los Homo sapiens comenzaron a explorar territorios desconocidos, cruzando ríos y desiertos, llevando consigo no solo sus cuerpos, sino también su conocimiento, sus símbolos y probablemente sus historias y rituales. Cada migración era un acto de creatividad aplicada. Nuevos entornos requerían innovación tecnológica, adaptación cultural y cooperación estratégica. Lo más fascinante es que estos rituales y símbolos no son aislados. Son fragmentos de una red creciente de prácticas culturales que emergen simultáneamente en distintas regiones como si la humanidad estuviera acumulando, poco a poco, una capacidad de pensamiento complejo y comunicación simbólica que se desplegaría plenamente miles de años después. La chispa de la modernidad humana ya ardía, aunque en fragmentos y con frecuencia intermitente. Este panorama cambia radicalmente la manera en que entendemos la historia. No hay un punto mágico en el que la cultura aparezca de golpe, sino un lento despertar colectivo, donde el fuego, las herramientas, los adornos y los rituales son signos de una mente consciente que aprende, transmite y crea comunidad. Cada entierro, cada concha decorada, cada estrategia de caza cooperativa nos recuerda que los Homo sapiens eran mucho más que sobrevivientes. Eran arquitectos de cultura, pensamiento simbólico y organización social incluso cuando sus gestos aún eran invisibles para el registro arqueológico. Hace aproximadamente 60.000 años, grupos de Homo sapiens ya no se conformaban con la tierra que conocían. Miraban el horizonte y sentían el impulso de cruzar mares, de explorar islas que permanecían ocultas más allá de la línea costera. En lugares como la costa de Nueva Guinea y Australia, los arqueólogos han encontrado evidencias que sugieren que estos primeros humanos realizaron travesías marítimas deliberadas, llevando consigo no solo herramientas y alimentos, sino también símbolos, conocimientos y técnicas aprendidas durante milenios. Para cruzar esos mares no bastaba la fuerza física ni la simple intuición. Se requería planificación, cooperación y un entendimiento rudimentario de la navegación. Debían calcular mareas, vientos y corrientes, organizar grupos que remaran o construyeran balsas improvisadas y prever la provisión de recursos para sobrevivir durante el trayecto. Cada viaje era un acto de audacia, un testimonio de la capacidad cognitiva avanzada de estos humanos y de su confianza en el grupo y en la planificación estratégica. Los restos arqueológicos encontrados en Australia, que datan de hace unos 50.000 años, muestran que ya habían llegado a un continente completamente desconocido. Allí llevaron consigo herramientas, técnicas de caza y recolección, y probablemente símbolos y rituales que reforzaban la cohesión del grupo en un entorno nuevo y desafiante. La evidencia indica que estos primeros navegantes no eran simples exploradores, eran innovadores, capaces de proyectar sus acciones hacia un futuro incierto y de transformar el mundo a su alrededor. Lo que hace aún más fascinante este fenómeno es que no se trata de un avance aislado. Los indicios de navegación temprana aparecen en distintas regiones casi simultáneamente, sugiriendo que la capacidad de imaginar territorios lejanos y planificar su conquista era parte de un patrón más amplio de modernidad conductual que se venía gestando desde hacía más de 100.000 años. Cada viaje, cada isla colonizada era un paso más en la construcción de una cultura compleja y expansiva, uniendo mente, cuerpo y entorno en un acto de creatividad y adaptación sin precedentes. Estas travesías muestran que los 150.000 años que parecían perdidos no fueron un vacío absoluto. Los Homo sapiens estaban experimentando, aprendiendo y acumulando conocimiento de manera silenciosa. Sus pasos sobre tierras desconocidas, sus estrategias de supervivencia y sus símbolos transportados a través del mar son testigos de una humanidad que ya pensaba, planificaba y actuaba con un nivel de abstracción que siglos después desembocaría en lo que llamamos cultura moderna.
Cada travesía, cada nueva costa alcanzada, nos recuerda que estos humanos no eran simples sobrevivientes, sino arquitectos del futuro. La curiosidad, la cooperación y la imaginación les permitieron expandirse más allá de lo visible, construyendo los cimientos de un mundo que nosotros apenas comenzamos a comprender. Hace unos 80.000 años, en los valles y costas de África, los Homo sapiens no solo caminaban y cazaban, empezaban a hablar entre ellos de maneras que hoy apenas podemos imaginar. No tenemos grabaciones de sus voces, pero los restos arqueológicos nos hablan de un pensamiento simbólico avanzado. Pigmentos grabados, conchas perforadas, marcas en huesos y piedras que no servían para la supervivencia inmediata, sino para comunicar ideas, pertenencia o conocimiento. Cada objeto era un mensaje, y cada mensaje era parte de una red de intercambio cultural que atravesaba generaciones. El lenguaje no surgió de golpe. En Pinnacle Point, hace unos 164.000 años, el uso controlado del fuego y la recolección planificada de recursos marinos ya requerían coordinación verbal o gestual compleja. Enseñar a otro a preparar mariscos, encender fuego de manera segura o afilar herramientas no podía depender solo de la imitación, requería comunicación intencionada. Es probable que estas interacciones fueran la base de lo que hoy reconocemos como lenguaje, un sistema capaz de transmitir información, ideas abstractas y experiencias y de fortalecer la cohesión social. Mientras tanto, los adornos personales y los símbolos grabados en cuevas servían como apoyo a la comunicación, señales visuales que reforzaban mensajes verbales, marcaban identidades de grupo y transmitían valores o conocimientos. Cada marca de ocre, cada concha perforada, era un puente entre el mundo interior del individuo y la mente de los demás, un código que permitía proyectar pensamientos más allá del instante presente. Los Homo sapiens, por primera vez, comenzaron a dejar un registro consciente de su existencia, aunque fuera en símbolos y objetos. Esta capacidad para abstraer, planificar y comunicar fue esencial para sobrevivir en entornos desconocidos, cooperar en cacerías complejas y mantener tradiciones culturales en constante expansión. No era solo supervivencia, era transmisión de conocimiento, creatividad aplicada y construcción de comunidad. Lo más intrigante es que estos signos de lenguaje y pensamiento simbólico no aparecen en un solo lugar ni en un solo momento. Surgen de manera dispersa, en distintas regiones, sugiriendo que la capacidad de simbolizar y comunicar estaba en gestación durante decenas de miles de años antes de que la arqueología pudiera rastrearla claramente. Cada concha perforada, cada patrón geométrico grabado y cada herramienta cuidadosamente tallada nos muestra que los Homo sapiens ya eran artistas del pensamiento, ingenieros del comportamiento social y narradores de su propio mundo. En ese contexto, los 150.000 años perdidos dejan de ser un vacío inexplicable. Se convierten en un lento proceso de experimentación, ensayo y error, donde la creatividad, la cooperación y la comunicación se desarrollaban a menudo de manera invisible, esperando el momento en que toda esa acumulación de conocimiento se volviera manifiesta. Cada gesto simbólico, cada marca y cada palabra que pudo haberse pronunciado nos acerca a comprender cómo estos antiguos humanos comenzaron a construir la complejidad cultural que siglos más tarde definiría a nuestra especie. Cuando miramos hacia atrás, desde nuestra perspectiva moderna, parece increíble que durante más de 150.000 años la humanidad haya avanzado de manera tan silenciosa, casi invisible. No existían ciudades, ni arte monumental, ni literatura, y sin embargo los Homo sapiens estaban tejiendo lentamente el entramado de la cultura, construyendo redes de conocimiento, símbolos, rituales y lenguaje que más tarde se desplegarían con fuerza innegable. Cada fuego controlado, cada concha perforada, cada patrón grabado en ocre, era una chispa diminuta que, acumulada generación tras generación, encendió la llama de la modernidad humana. Hace unos 50.000 años esa llama se volvió más visible. Pinturas rupestres en cuevas profundas, esculturas y adornos personales aparecieron con una intensidad que antes parecía ausente. La humanidad ya no solo sobrevivía, creaba, narraba, simbolizaba, proyectaba ideas al futuro y establecía vínculos complejos con sus semejantes. La explosión cultural que se observa en el registro arqueológico no fue un inicio repentino, sino la manifestación de un proceso de gestación que llevaba más de 100.000 años en marcha. Este legado nos obliga a replantear nuestra visión de la historia. No somos los primeros ni los únicos en innovar, ni nuestra inteligencia surgió de repente. Somos herederos de una red de mentes que aprendieron, experimentaron, compartieron y crearon durante milenios. Cada símbolo, cada objeto decorado, cada estrategia de caza o migración es un testimonio de la creatividad humana en acción, muchas veces silenciosa, muchas veces invisible, pero siempre presente.
Los 150.000 años que parecían perdidos ya no lo están del todo. Nos hablan de paciencia, colaboración y pensamiento abstracto. Nos recuerdan que la humanidad es más antigua y compleja de lo que imaginamos. Sus huellas, aunque fragmentarias, nos conectan con los primeros pensadores, narradores y artesanos de nuestra especie. Al estudiar estas evidencias, comprendemos que la modernidad no apareció de golpe. Se construyó lentamente, con cuidado, con experimentación, errores y aciertos, hasta que finalmente iluminó el mundo entero. Así que, cada vez que miremos una pintura, una herramienta o un símbolo antiguo, recordemos que estamos viendo los ecos de mentes que vivieron hace más de 150.000 años, que soñaron, planificaron y crearon con la misma capacidad que nosotros tenemos hoy para imaginar, sentir y transformar el mundo. Sus historias son nuestras historias y sus huellas, aunque silentes, siguen guiándonos. Si este viaje por los 150.000 años perdidos te ha fascinado, suscríbete y acompáñanos en la exploración de los misterios de la humanidad, porque aún quedan miles de secretos por descubrir sobre quiénes fuimos, cómo pensamos y cómo nos convertimos en lo que somos.